Buenos días. Primero que nada quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios del Climaterio por la invitación. Eh, Hablaremos el día de hoy de un tema muy importante, que es el sangrado uterino en la mujer en la posmenopausia. Con manera de introducción, diremos que la edad media de la menopausia ocurre alrededor de los 51 años. Este diagnóstico, pues, se establece de manera retrospectiva siempre y cuando hayan pasado 12 meses después de la última menstruación. Cualquier sangrado posterior a este tiempo siempre debe de considerarse de forma anormal. Y bueno, el diagnóstico diferencial del sangrado en la posmenopausia incluye afecciones tanto benignas como malignas, de las cuales la más común es la atrofia. Sin embargo, siempre tenemos que descartar la posibilidad de que se encuentre un cáncer de endometrio. Pacientes con posmenopausia sin sangrado debemos de considerar cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. Y de esto básicamente va a conducirse esta plática. El diagnóstico precoz va a hacer que tengamos un mejor pronóstico en cuanto al manejo de nuestras pacientes en la posmenopausia. Por lo tanto, toda mujer con sangrado vaginal posmenopáusico deberá ser evaluada de manera rápida y adecuada. El sangrado posmenopáusico, como les comentaba, ocurre cuando este ya ha pasado un año después de la menopausia o de la última menstruación, se presenta como pérdida de la actividad folicular en las pacientes que no reciben terapia de reemplazo hormonal. Puede ocurrir sangrado si las pacientes reciben terapia de reemplazo hormonal de manera cíclica, ¿no? Programada, pues, debido a la forma como indicamos la terapia. Sin embargo, alrededor del 50% de las pacientes que reciben una terapia de forma continua pueden experimentar episodios de sangrado y estos generalmente se resuelven a los primeros 6 meses de la terapia. Si esto persiste, pues estas mujeres deberán ser estudiadas. Y bueno, la probabilidad de que una mujer presente sangrado uterino posmenopáusico tenga un cáncer de endometrio se calcula que es alrededor del 10%. O sea, una de cada 10 mujeres puede tener cáncer de endometrio si presenta sangrado posmenopáusico, por lo que estamos obligados siempre a descartar este diagnóstico. La evaluación inicial de las pacientes con sangrado posmenopáusico pues debe de realizarse con una historia clínica completa, investigando en qué momento o desde cuándo la paciente presenta el sangrado, si existió o no algún factor precipitante, como pueden ser las relaciones sexuales, por ejemplo, si el sangrado tiene alguna naturaleza en específico, si hay algún síntoma asociado, como puede ser dolor, fiebre o cambios a nivel de la vejiga o la función intestinal. Si la paciente toma algún medicamento, ya sea suplementos como pueden ser fitoestrógenos o algunas hierbas para el control de los bochornos o algunos alimentos dietéticos, o es una paciente que padeció cáncer de mama y toma tratamiento a base de tamoxifeno. Hay que recordar que las pacientes que toman tamoxifeno tienen un elevado el riesgo de cáncer de endometrio hasta en 6 veces. Factores de riesgo para cáncer de endometrio, además de la posmenopausia, pues es la obesidad y la diabetes mellitus que debemos siempre de descartar en nuestras pacientes. Y si tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, de colon o de endometrio. Una exploración física completa que deberá de incluir, como lo mencioné, perdón, el peso, la talla, el índice de masa corporal, que son factores de riesgo, la obesidad para padecer problemas a nivel endometrial de tipo maligno. Y siempre debemos de descartar el origen del sangrado. Tenemos que ver si es de origen ginecológico o si es de otras fuentes, como puede ser, por ejemplo, del perineo, de la vía urinaria o de la región perineal. Entonces debemos de hacer un examen físico completo y detallado en estas pacientes.
Las causas de sangrado uterino posmenopáusico principalmente se deben a atrofia tanto vaginal como endometrial. Es la principal causa también, como una causa importante, quizás la segunda, sean los pólipos endometriales. Pueden encontrarse en estas pacientes miomas uterinos y alteraciones neoplásicas, tanto benignas como malignas, les comentaba yo, eh, eh, hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio y otros cánceres de origen ginecológico. Se ha mencionado el cáncer cervicuterino o el cáncer incluso de las trompas de falopio pudiera generar sangrado posmenopáusico. El uso de ciertas drogas, por ejemplo, la terapia estrogénica exclusiva, que sabemos que no está indicada en pacientes que tienen útero. Si por alguna razón la paciente toma solo estrógenos, pues pudiera presentar alteración a nivel endometrial y sangrado. El tamoxifeno, que se usa como un medicamento para tratar pacientes con cáncer de mama. El uso de anticoagulantes podría también ser investigado. Y algunas drogas sin prescripción que luego las pacientes utilizan para el control de los bochornos también podrían generar estimulación endometrial. Infecciones, vaginitis, cervicitis, tuberculosis endometrial. Y como les comentaba, siempre tenemos que descartar condiciones no ginecológicas, como son uretritis, infección del tracto urinario, cáncer del tracto urinario, enfermedad anal, rectal e intestinal y otras posibles situaciones que pueden ser alteraciones secundarias a traumatismos o cuerpos extraños a nivel vaginal. Eh, Para ahondar un poco más en el tema y lo que vamos a tratar en esta presentación, pues como hemos hablado hasta ahorita, necesitamos tener una buena historia clínica, un examen físico completo que nos permita descartar algún otro origen del sangrado, que puede ser no ginecológico o ginecológico, valoración tanto de la vulva como del cuello uterino. Habitualmente las pacientes cuando presentan sangrado, el primer estudio que solicitamos, si lo tenemos disponible, casi todos podemos hacer un ultrasonido transvaginal y vamos a medir la longitud o el grosor endometrial. Cuando el grosor endometrial esté por debajo de 4 milímetros, la paciente no amerita mayor estudio y continuará en vigilancia. Si el grosor endometrial es mayor de 5 milímetros y presentó un sangrado, la paciente requiere forzosamente de una biopsia. La biopsia se puede usar o se puede realizar en consultorio de forma ambulatoria. Actualmente hay unas cánulas de plástico bastante fáciles de usar, donde podemos de manera ambulatoria tomar tejido endometrial y tener algún resultado. Sin embargo, no todas las pacientes que se someten a biopsia podemos generar un resultado positivo, ¿no? Cuando la biopsia se realiza con una cánula de PEL y nos da un resultado de hiperplasia o cáncer de endometrio, pues debemos de referir a la paciente o darle un tratamiento en específico. Sin embargo, si la biopsia nos da un resultado benigno, no se puede descartar que pueda haber un resultado de malignidad, ya que el muestreo pues es siempre incompleto y además también nos puede dar un resultado fallido o una muestra insuficiente. Cuando al igual el endometrio no es valorable por ultrasonido, pues tenemos que hacer una biopsia, pero sin embargo, quizás la manera más correcta de evaluar la calidad endometrial sea realizando una histeroscopía, que se puede realizar incluso en pacientes con un grosor menor de 4 milímetros si vuelven a presentar un sangrado y la biopsia de PIPEL no da un resultado concluyente. Las pruebas diagnósticas con las cuales contamos para el diagnóstico de nuestras pacientes son, pues, evaluación del canal vaginal, cervical, por medio de un Papa Nicolau, colposcopía, realización, como les comentaba, de un ultrasonido, de preferencia, pues, endovaginal. Cuando tenemos dudas por ultrasonido, podemos apoyarnos con una histerosonografía o pasar directo a realizar una histeroscopía de consultorio y el diagnóstico pues lo estableceremos a través de una biopsia endometrial. El Papa Nicolau y la colposcopía pues nos servirán de apoyo para valorar alguna lesión a nivel del cérvix. Se toma el Papa Nicolau para descartar alguna neoplasia intracervical, un cáncer cervicuterino. Podemos tomar biopsias del canal endocervical y realizar colposcopías para valorar
a las pacientes si no tienen alguna lesión que se pueda visibilizar o que esté generando algún sangrado anormal. El ultrasonido quizás sea la prueba de primera línea o de elección en estas pacientes. Nos va a ayudar para valorar el grosor endometrial, como les había yo comentado. Pues se va a medir de el borde superior al borde inferior en un corte longitudinal sagital del útero. Como les comentaba, es el primer paso no invasivo que se realiza en nuestras pacientes cuando tienen sangrado posmenopáusico y nos permite determinar si la paciente va a requerir un muestreo endometrial, ya sea que lo hagamos en el consultorio con alguna cánula o de manera dirigida con histeroscopía, como lo hablaremos más adelante, y se recomienda realizarlo siempre y cuando el endometrio sea mayor de 4 milímetros. Aquí les pongo un ejemplo de cómo debe de medirse el grosor endometrial. Con un corte sagital a 90 grados se mide del borde superior al inferior del endometrio. Aquí un endometrio en una mujer seguramente premenopáusica donde se ve trilaminar, más que nada para ejemplificar con los calipers donde se debe de tomar la medición. Y en algunas pacientes que tienen hematometra o hidrometra, se debe de medir y sumar las dos porciones hiperecogénicas que corresponden al endometrio. Esto nos dará, al sumar las dos, el grosor endometrial total. Y si este es mayor en el caso que haya líquido en la cavidad mayor de 3 milímetros, pues se requiere de una valoración adicional, que puede ser en este caso una biopsia dirigida. En pacientes donde el endometrio sea difícil de evaluar por ultrasonido transvaginal, ya sea porque la paciente tiene antecedentes de cirugías, de miomas o adenomiosis, o sea una paciente muy obesa, pues podemos hacer una histerosonografía. La histerosonografía consiste en instalar un poco de líquido de solución salina a través de un catéter que colocamos transcervical y infundimos el líquido y nos vamos a obtener imágenes donde vamos a apreciar la cavidad endometrial y podemos detectar alguna lesión que a veces por ultrasonido no nos es posible ver o solo vemos como un engrosamiento endometrial. En este caso, pues al parecer esta paciente tiene un pólipo. Y es un complemento útil, como les comentaba, para evaluar las lesiones intracavitarias. Además de que nos ayuda también a determinar si el engrosamiento que vemos en el ultrasonido es focal, que puede ser secundario a un pólipo, o es un engrosamiento más global y en este caso podemos sospechar de que se trate de una hiperplasia o algún cáncer de endometrio. Aquí les muestro algunas imágenes de cómo se instila la solución salina y cómo se distiende la cavidad endometrial. Aquí se observa la punta del catéter. Y en este caso, por ejemplo, vemos una paciente con un engrosamiento endometrial aproximadamente de 20 milímetros, en el cual al realizar la histerosonografía, pues vemos que es un engrosamiento global. En el caso inferior, aquí vemos también un engrosamiento endometrial, sin embargo, al realizar la histerosonografía vemos que es una lesión focal. En este caso, muy probablemente se trate de un pólipo endometrial. La biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico preciso. Aproximadamente, no sé, en los 80s, 90s, teníamos que recurrir al quirófano, anestesiar a nuestras pacientes y hacer dilatación y curetaje para obtener la muestra del endometrio. Esto pues tenía es un mayor costo y probablemente una mayor morbilidad que como las hacemos actualmente. Además de que se demostró por estudios que hicieron desde 1975 pacientes sometidas a histerectomía que tuvieron una biopsia endometrial previa donde vieron que se les fueron varios casos de cáncer de endometrio, donde no fueron muestreadas las pacientes. Se cree que con este tipo de procedimientos se muestreaba no más del 60% de la cavidad uterina. Entonces, algunas lesiones focales pues pasaban inadvertidas, incluso cánceres de endometrio.
Actualmente disponemos de cánulas bastante delgadas que se pueden utilizar en el consultorio, como esta que les muestro aquí, es una cánula de EpiPen, en la cual a través de vacío y haciendo movimientos de entrada y salida y rotatorios podemos obtener tejido, el cual enviamos a patología. También les comentaba que cuando el diagnóstico es positivo a cáncer, pues ahí quedamos y continuamos el tratamiento de nuestras pacientes. Sin embargo, si no es un diagnóstico maligno o la muestra es insuficiente, pues tenemos que hacer una valoración más profunda. En este caso, como les comentaba, cuando hay detección de cáncer, pues el estudio es definitivo. Sin embargo, puede pasar por alto lesiones focales, como puede ser un pólipo, y un resultado positivo hace que el procedimiento sea diagnóstico y no tengamos que hacer mayores valoraciones. Sin embargo, un resultado negativo no descarta alguna patología maligna concomitante, y si los síntomas del sangrado persisten en nuestras pacientes, pues debemos hacer una investigación más a fondo. Aquí, por ejemplo, les pongo las indicaciones para la toma de la biopsia endometrial en pacientes con sangrado posmenopáusico cuando tienen 4 o 5 milímetros más de grosor endometrial, sin tomar terapia hormonal menopáusica. Cuando el grosor endometrial no es valorable por ecografía, pues hay que recurrir a la biopsia. Podemos hacerla de consultorio con estas cánulas o con histeroscopía, como lo comentaremos a continuación. Si el sangrado persiste, independientemente del grosor endometrial, hay que tomar una biopsia. Un sangrado atípico con un endometrio mayor de 11 milímetros en usuarias de terapia hormonal menopáusica es indicativo de una biopsia de endometrio. Pacientes que usan tamoxifeno con sangrado, hay que hacer una valoración del endometrio independientemente del grosor, y pacientes que tienen una colección intracavitaria y al sumar las medidas de ambas paredes, la medida es mayor de 3 milímetros, necesitan una biopsia endometrial o una valoración más profunda de la cavidad uterina. Y bueno, el estándar de oro para la valoración de la cavidad uterina, pues es la histeroscopía. Actualmente disponemos de equipos miniaturizados, como este set de Betoki, el cual nos permite utilizar instrumentos delgados de 5 French, tijeras, pinzas de biopsia, para hacerlo en un entorno totalmente ambulatorio, el estudio y la valoración de la cavidad endometrial y la toma de las biopsias dirigidas. Es una técnica, como les comentaba, mínimamente invasiva. Además, nos permite evaluar el canal endocervical y es posible realizar en el mismo momento procedimientos de manera diagnóstica como terapéutica. Se puede y se hace en oficina sin anestesia, y junto a la biopsia dirigida, pues mejora la precisión diagnóstica, tanto de lesiones focales como pólipos, o de lesiones que pueden ser globales o focales como hiperplasia endometrial y carcinomas, en comparación con los procedimientos de muestreo ciega que pueden omitir este tipo de lesiones. Aquí, por ejemplo, tenemos varias técnicas para la toma de biopsia endometrial por histeroscopía. Arriba tenemos una técnica que es de barrido, en la cual usamos un Gasper, y si hay un poco de endometrio engrosado, podemos abrir la pinza y hacer un barrido de 0.5 a 1 centímetros y tomar una muestra de tejido. Esto es mayor que hacer una biopsia con una pinza de biopsia, en la cual siempre nos daban casos de muestras insuficientes. En el video de abajo vemos una técnica en la cual utilizamos tijera. En este caso, se trata de una paciente con atrofia endometrial, y debemos de hacer un corte a nivel del endometrio para poder, les muestro cómo hacemos una pequeña incisión a nivel del endometrio, siempre tratando de respetar la capa muscular del útero para que el paciente no manifieste mayor dolor. Y una vez que tenemos un corte suficiente de tejido, pues recurrimos a la introducción de una pinza
para la extracción del mismo, como aquí vamos a ver. Les voy a adelantar un poquito el video para que podamos ver cómo el corte nos permitió tener un tejido de tamaño pues importante, si lo hiciéramos con una biopsia, con una pinza de biopsia, y aquí introducimos la pinza y esto nos permite extraer el tejido, el cual se extrae con todo y el histeroscopio y se envía a patología para su estudio. ¿Sí? Bueno, continuamos. Además, la histeroscopía nos ha permitido el uso de instrumentos como puede ser el VersaPoint, que es un electrodo bipolar. En este caso vemos una paciente con un pólipo, el cual nos puede permitir pues resecar la lesión completamente y mandarla a analizar. Además de que actualmente contamos con mini resectoscopios que nos permiten en un ambiente totalmente ambulatorio realizar resectoscopías hasta de pólipos de 3 centímetros. Y recientemente en México han llegado este tipo de dispositivos que son dispositivos morceladores, los cuales se introducen también a través del canal endocervical, son delgados y pueden hacerse en consultorio, y esta nos permite tomar biopsia y ir retirando el tejido a través de estas cuchillas, las cuales las aspira y obtenemos un material bastante amplio para el estudio histopatológico. Las indicaciones para la histeroscopía en las pacientes con sangrado posmenopáusica en consultorio, pues como les comentaba, sospecha de lesiones focales, pólipos principalmente, miomas o mucosos, que no haya una adecuada valoración del endometrio por ecografía o, en este caso, que no haya sido posible realizar la histerosonografía. Si la biopsia en consultorio con cánulas plásticas de Pipel fue fallida, pues hay que realizar una histeroscopía. Y si el sangrado posmenopáusico es recurrente, esto se define como 2 episodios de sangrado y a las cuales hicimos biopsias con cánulas de Pipel y nos dio diagnóstico de benignidad con 6 meses de diferencia, pues debemos de realizar una histeroscopía. La realidad es que ninguna de las asociaciones se pone de acuerdo qué estudio es el inicial. Nosotros acá en el Hospital Juárez de México, pues tenemos a la mano tanto ultrasonido como histeroscopía. Entonces, prácticamente todas las pacientes, después de que tenemos un sangrado posmenopáusico, se les realiza un ultrasonido y si el ultrasonido muestra un engrosor endometrial mayor de 4, pasan a histeroscopía para ser evaluadas de la cavidad uterina y en su caso tomar biopsias o hacer un tratamiento en el consultorio como resección de pólipos. El manejo, como les comento, pues dependerá de la causa y una vez que se haya realizado una evaluación completa de las pacientes, será siempre indispensable tener el diagnóstico histopatológico, ya que esto hará que el tratamiento sea individualizado, ¿sí? Entonces, aquí les presento algunos casos. La causa principal, como les comentaba, de sangrado posmenopáusico, pues es la atrofia endometrial. Esta se define como un revestimiento endometrial provisto de capa funcional y consiste exclusivamente en una capa delgada endometrial basal con pocas glándulas tuborales estrechas que pueden estar revestidas de epitelio. Aquí se observa un endometrio pálido, con poca vascularidad, es una paciente posmenopáusica con una atrofia endometrial. Siempre pacientes que evaluemos por sangrado posmenopáusico y veamos una atrofia endometrial, debemos analizar todas las paredes, siempre en busca pues, de alguna lesión focal que sea susceptible de tomar una biopsia. ¿Por qué sangran las pacientes con atrofia endometrial? Bueno, se cree que estas pacientes, al tener un endometrio tan delgado y haber poco líquido entre las paredes del endometrio, eso hace que haya una mayor fricción y esto da como resultado que haya una endometritis crónica y sangrado. ¿Sí? Los pólipos endometriales también es una causa secundaria importante que pueden generar en nuestras pacientes sangrado. Las lesiones intrautelinas más comunes son proyecciones focales de revestimiento endometrial resultantes de crecimientos hiperplásicos de las glándulas endometriales y de su estroma alrededor. El riesgo de una lesión hiperplásica o cancerosa es del 3 al 5% y aumenta con las pacientes, sobre todo cuando son obesas. Aquí vemos un pólipo de un tamaño considerable, el cual se deben de evaluar pues cuántos pólipos hay, su consistencia,
las características de la base y si se puede o no resecar en consultorio. Aquí vemos que sí, la base está en la pared anterior y se reseca con tijeras. La hiperplasia endometrial, estas son proyecciones focales de revestimiento endometrial. La OMS la clasifica en hiperplasia simple, que es una hiperplasia, por decirlo de alguna forma, benigna, y la hiperplasia típica, que podría ser una hiperplasia, por decirlo, intraepitelial endometrial, que ya requiere un tratamiento más específico. Aquí en este caso vemos un endometrio atrófico y una lesión focalizada, la cual será tomada biopsia en el consultorio con la tijera de esta lesión. Las hiperplasias endometriales son difíciles de valorar por histeroscopía, por lo cual requerimos siempre de, cuando veamos una lesión sospechosa, de tomar la biopsia y mandar la patología. El tratamiento de la hiperplasia simple generalmente lo hacemos con progestinas, y la hiperplasia con atipia pues recurrirá a histerectomía y salpingoforectomía bilateral. Por último, el cáncer de endometrio, que representa entre el 6 a 9% de todos los cánceres en la mujer, es un espectro de alteraciones histológicas caracterizado por un crecimiento anormal del epitelio endometrial con un aumento en la relación glándula-estroma. 65% de estos cánceres se diagnostican en la posmenopausia, alrededor de los 65 años, y se clasifican en tipo 1 o endometroide, que es el que se asocia a estrógenos y se presenta con mayor frecuencia en la posmenopausia, y el tipo 2, que es no dependiente de estrógenos y que tiene un mayor riesgo de atipia. Y puede detectarse en pacientes que tienen incluso atrofia endometrial. La clasificación histeroscópica de la cáncer endometrial pues se puede dividir en 4 tipos: polipoideo, nodular, papilar y ulcerado. Aquí vemos un patrón papilar y ulcerado con tejido friable y que puede, al contacto con los instrumentos, pues sangrar de una manera fácil, ¿sí? Les quise traer unos videos para ejemplificar los casos y cómo todos son susceptibles de biopsia. El miedo en estas pacientes es que haya una diseminación por la presión que utilizamos. Realmente eso no está demostrado, y yo creo que es el primer estudio de elección para la valoración de las pacientes con sospecha de cáncer de endometrio y sangrado posmenopáusico. Aquí vemos cómo tomamos la biopsia, una porción bastante generosa, y la extraemos con el histeroscopio in situ. El tratamiento pues deberá de individualizarse. La histerectomía es el tratamiento de elección, se manda al oncólogo y es una rutina de endometrio. Y en presencia de comorbilidades graves, pues podemos disponer de tratamientos conservadores, sin embargo, no es lo indicado. O pacientes con patologías graves, de obesidad mórbida, se puede considerar el tratamiento conservador, sin embargo, requieren de un seguimiento cercano y a largo plazo. Para terminar, bueno, pues les diré que el sangrado con más de 4 milímetros requiere de una histeroscopía y una toma de biopsia directa. Esta nos va a dar diagnóstico de atrofia, hallazgos benignos o cáncer. Si es cáncer, referir al oncólogo. Si la paciente tiene 4 o menos milímetros de grosor endometrial, pues necesitamos un manejo expectante, y si recurre, pues hay que hacer histeroscopía. Las conclusiones para terminar, y perdón por excederme un poco en el tiempo: el sangrado vaginal posmenopáusico es una queja frecuente en la práctica clínica. El muestreo endometrial a ciegas es la forma aislada, pero no es suficiente para la investigación, a menos de que concluya que es un cáncer. El histeroscopía es el estándar de oro para el diagnóstico y manejo de la patología intrauterina en las pacientes con sangrado posmenopáusico. La biopsia endometrial es indispensable para la detección precisa de lesiones premalignas y malignas, y la investigación futura deberá apuntar a lograr una mayor precisión diagnóstica con una intervención mínima. Les doy muchas gracias por su atención, y este es mi correo por si tienen alguna duda. Gracias.